Me llamo Isabel Moreno, tengo 29 años, y hasta hace 3 meses era una simple enfermera en el Hospital General. Ahora soy la heredera de una fortuna que ni siquiera sabía que existía, y mi familia, bueno, ya no sé si puedo llamarlos familia. Todo comenzó cuando mi abuela Victoria enfermó. A diferencia del resto de la familia, que solo la visitaba en Navidad o cuando necesitaban algo, yo iba a verla 3 veces por semana. No lo hacía por obligación o por interés. La abuela Victoria era simplemente la única persona que siempre creyó en mí. Isabel, mi niña, me decía mientras le preparaba su té de manzanilla, tú eres diferente a los demás. Tienes un corazón puro. Yo solía reírme de sus comentarios. Abuela, solo soy una enfermera que hace su trabajo. No, mi amor. Eres mucho más que eso. La abuela Victoria vivía en una casa modesta en las afueras de la ciudad. Nadie en la familia entendía por qué se negaba a mudarse a un lugar más lujoso o contratar personal de servicio. Es una tacaña, decía mi madre. Seguro esconde todo su dinero bajo el colchón. Lo que nadie sabía era que la abuela donaba regularmente a organizaciones benéficas y ayudaba a familias necesitadas en secreto. Yo lo descubrí por casualidad un día, cuando la acompañé al banco. No le digas a nadie, me pidió. Tu madre y tus tíos solo verían una oportunidad para pedir más dinero. Y tenía razón. Mi madre, Clara, y mis tíos Ricardo y Patricia siempre estaban pidiendo préstamos que nunca devolvían. La abuela los ayudaba, pero siempre me decía que le dolía ver cómo desperdiciaban el dinero en lujos innecesarios. Un jueves por la noche, recibí una llamada urgente. La abuela había sufrido un infarto y estaba en el hospital. Corrí a emergencias, donde ya estaba toda la familia reunida. Mi madre me miró con desprecio. Vaya, por fin llegas. ¿Dónde estabas? ¿Muy ocupada para atender a tu abuela? Estaba en mi turno, mamá. Sabes que trabajo en el hospital del otro lado de la ciudad. Siempre tienes excusas, intervino mi tía Patricia. Como cuando la abuela necesitaba que alguien la cuidara y tú, tenías que trabajar. Ignoré sus comentarios. Ya estaba acostumbrada a sus críticas constantes por haber elegido ser enfermera en lugar de buscar un buen marido como ellos querían. La abuela sobrevivió esa noche, pero los médicos nos advirtieron que su condición era delicada. Durante las siguientes semanas, me quedé con ella en el hospital siempre que podía. Una tarde, mientras le acomodaba las almohadas, me tomó la mano. Isabel, susurró, necesito que me hagas un favor. Lo que sea, abuela. En mi casa, en el ático, hay una caja azul con documentos importantes. Tráemela, por favor. Y no dejes que nadie más la vea. Esa noche, después de mi turno, fui a su casa. Encontré la caja exactamente donde dijo que estaría. Dentro había papeles legales, escrituras, y un sobresellado con mi nombre. No lo abras todavía, me dijo cuando se la entregué al día siguiente. Todo a su tiempo. 2 días después, la abuela Victoria falleció mientras dormía. Estaba sosteniendo mi mano. El funeral fue un espectáculo de hipocresía. Familiares que apenas la visitaban lloraban desconsoladamente y compartían historias de momentos que nunca existieron. Era como una madre para mí, sollozaba mi tía Patricia, quien no la había visitado en 6 meses. Siempre nos dio los mejores consejos, añadía mi tío Ricardo, que solo la llamaba cuando necesitaba dinero. Una semana después del funeral, recibimos una llamada del abogado de la familia. Todos debíamos reunirnos en su oficina para la lectura del testamento. Por fin sabremos cuánto escondía la vieja, escuché murmurar a mi primo Marcos. El día de la lectura, la oficina del abogado estaba llena. Incluso aparecieron familiares que no veíamos en años. El abogado, el señor Ramírez, nos recibió con una expresión seria. Antes de comenzar, dijo, debo informarles que doña Victoria dejó instrucciones muy específicas sobre cómo debía realizarse esta reunión. Mi madre se enderezó en su silla. ¿Qué significa eso? Significa, respondió el abogado, que esto no será una lectura de testamento común. El abogado Ramírez encendió un proyector en la pared de su oficina. Doña Victoria dejó un video que debe ser reproducido antes de la lectura del testamento. La imagen de mi abuela apareció en la pantalla. Se veía cansada pero determinada, sentada en su sillón favorito. Si están viendo esto, significa que ya no estoy con ustedes, comenzó.
Antes de que se lea mi testamento, quiero que entiendan por qué he tomado ciertas decisiones. Vi a mi madre tensarse en su asiento. Durante años, continuó la abuela, he observado cómo esta familia se ha transformado. El dinero se ha vuelto más importante que el amor, la ambición más valiosa que la bondad. Mi tío Ricardo se removió incómodo. Clara, mi abuela miró directamente a la cámara, como si estuviera hablando con mi madre. ¿Recuerdas cuando eras pequeña y decías que querías ser artista? Abandonaste ese sueño por casarte con un hombre rico que luego te abandonó. Desde entonces, solo has perseguido el dinero. Mi madre palideció. Ricardo, Patricia, continuó, cada vez que me visitaban era para pedirme dinero. Nunca preguntaron cómo me sentía realmente. Marcos, ni siquiera recordaste mi cumpleaños el año pasado, pero no dudaste en pedirme que te comprara un auto nuevo. El silencio en la oficina era sepulcral. Solo una persona en esta familia ha demostrado verdadero amor y compasión. Solo una persona me visitaba sin pedir nada a cambio, me escuchaba, se preocupaba por mí. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Isabel, la voz de mi abuela se suavizó, mi querida nieta. Tú elegiste una profesión de servicio a pesar de las críticas. Trabajaste duro por tus propios medios. Me cuidaste no por obligación, sino por amor. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Por eso, continuó, he tomado una decisión que sé que muchos no entenderán. El video terminó. El abogado Ramírez se aclaró la garganta y sacó un sobre. El testamento es bastante claro, comenzó. Doña Victoria deja toda su fortuna, propiedades y acciones a su nieta, Isabel Moreno. El caos estalló en la oficina. Esto es imposible, gritó mi madre, levantándose de su silla. Debe ser una broma. Nos ha estado manipulando, añadió mi tía Patricia. Seguro le llenó la cabeza a mamá de mentiras. El abogado levantó una mano. Hay más. La fortuna de doña Victoria es considerablemente mayor de lo que todos pensaban. Procedió a enumerar las propiedades, 3 edificios de apartamentos en el centro de la ciudad, acciones en varias empresas importantes, cuentas bancarias en el extranjero, y una colección de arte valorada en millones. Mi primo Marcos se puso verde. ¿Todo este tiempo viviendo en esa casa pequeña cuando tenía tanto dinero? Tu abuela, explicó el abogado, creía que la verdadera riqueza estaba en las acciones, no en las posesiones. Esto es un robo, gritó mi tío Ricardo. Impugnaremos el testamento. Pueden intentarlo, respondió el abogado, pero doña Victoria se aseguró de que todo fuera legalmente irrefutable. Además, sacó otro sobre. Hay cartas detallando cada préstamo que solicitaron y nunca devolvieron, cada manipulación, cada intento de aprovecharse de ella. Mi familia se quedó en silencio. Isabel, dijo el abogado, hay algo más que tu abuela quería que tuvieras. Me entregó el sobre que había encontrado en la caja azul. Con manos temblorosas, lo abrí. Dentro había una carta y una llave antigua. Querida Isabel, comencé a leer en voz alta. Si estás leyendo esto, significa que finalmente puedo compartir contigo mi secreto más importante. Mi madre se levantó abruptamente. No seguiré escuchando esto. Eres una manipuladora. Siempre fuiste su favorita porque la adulabas. Adularla, respondí, encontrando mi voz. Yo la amaba. La escuchaba. La cuidaba. ¿Cuándo fue la última vez que tú lo hiciste? Nos vamos, declaró mi madre. Esto no se quedará así. Te arrepentirás. Mientras mi familia salía furiosa de la oficina, continué leyendo la carta. Con cada palabra, mis ojos se abrían más. Señor Ramírez, dije cuando terminé, necesito que me lleve a un lugar. El abogado Ramírez me llevó a un banco en el centro de la ciudad. No cualquier banco, era uno de esos edificios antiguos con bóvedas privadas que parecían sacadas de una película. Tu abuela mantuvo esta bóveda por 50 años, explicó mientras bajábamos al sótano. Nadie más en la familia sabe de su existencia. La llave que encontré en el sobre pertenecía a la bóveda 342. Cuando la abrimos, encontramos algo sorprendente, docenas de cajas y álbumes de fotos, todos perfectamente organizados por fecha. Dijo el abogado, sacando un álbum, es el que tu abuela quería que vieras primero.
Las fotografías contaban una historia que nadie en la familia conocía. Mi abuela, de joven, había sido una exitosa empresaria. Construyó su fortuna desde cero, comenzando con una pequeña tienda hasta crear un imperio inmobiliario. ¿Por qué nunca lo dijo?, pregunté, pasando las páginas. Tu abuela creía que el dinero mostraba la verdadera naturaleza de las personas, respondió Ramírez. Quería que sus hijos desarrollaran sus propios valores, sin depender de su riqueza. Pero había más. Entre los documentos encontramos evidencia de cómo mi madre y mis tíos habían intentado manipularla a lo largo de los años. Cartas amenazantes exigiendo dinero, documentos falsificados, incluso un intento de declararla mentalmente incompetente. Tu abuela documentó todo, explicó Ramírez. Sabía que intentarían impugnar el testamento. También encontramos algo que me dejó sin aliento. Documentos detallando cómo mi abuela había estado donando silenciosamente millones a hospitales y organizaciones benéficas durante décadas. El hospital donde trabajas, sonrió Ramírez, fue uno de sus proyectos favoritos. Te observó durante años, viendo cómo te desarrollabas profesionalmente sin saber que ella estaba detrás de muchas de las mejoras del hospital. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras leía la última carta que había dejado en la bóveda. Querida Isabel, si estás leyendo esto, significa que finalmente puedo compartir contigo toda la verdad. No solo te dejo mi fortuna, te dejo un legado de responsabilidad y compasión. El dinero es una herramienta poderosa, mi niña. Puede construir hospitales o destruir familias. Puede alimentar la codicia o inspirar la generosidad. Tú has demostrado que entiendes esto sin siquiera saberlo. En esta bóveda encontrarás todos los documentos necesarios para continuar mi trabajo benéfico. También encontrarás evidencia para protegerte de cualquier intento legal de tu familia por disputar mi decisión. Pero más importante aún, encontrarás la verdad. Úsala con sabiduría. Con todo mi amor, abuela Victoria. Una semana después, mi familia intentó impugnar el testamento, tal como mi abuela había predicho. Fue entonces cuando decidí usar la verdad como ella sugirió. Convoqué una reunión familiar en la antigua casa de la abuela. Todos vinieron, probablemente esperando que hubiera recapacitado. He estado revisando los documentos de la abuela, comencé, colocando carpetas frente a cada uno. Y creo que deberían ver esto. Las carpetas contenían copias de todas sus manipulaciones y engaños, junto con documentos detallando cómo la abuela había estado secretamente ayudando a cada uno de ellos durante años. Mamá, dije, mirando a mi madre, ¿recuerdas cuando tu galería de arte casi quebró hace 5 años? Un inversionista anónimo la salvó. Era la abuela. Mi madre palideció. Tío Ricardo, suerte, en los negocios no fue suerte. La abuela manipuló discretamente sus contactos para salvarte de la bancarrota 3 veces. Uno por uno, les mostré cómo la abuela los había estado protegiendo en secreto, mientras ellos solo pensaban en cómo conseguir más dinero de ella. Pueden intentar impugnar el testamento, concluí, pero toda esta información se hará pública. ¿Es eso lo que quieren? El silencio en la sala era ensordecedor. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó finalmente mi tía Patricia. Quiero que honren la memoria de la abuela, respondí. No con palabras vacías, sino con acciones. Por eso he decidido crear una fundación en su nombre. Les expliqué mi plan. La Fundación Victoria se dedicaría a continuar su trabajo benéfico, especialmente en el sector salud. Pueden elegir, dije. Pueden ser parte de este legado, o pueden seguir peleando y ver cómo toda la verdad sale a la luz. Uno a uno, comenzaron a asentir. Hoy, 3 meses después, la Fundación Victoria está cambiando vidas. Mi madre finalmente retomó su pasión por el arte y ahora dirige programas de arte terapia en hospitales. Mi tío Ricardo usa sus contactos empresariales para conseguir donaciones. Incluso mi primo Marcos está estudiando trabajo social. La casa modesta de la abuela es ahora la sede de la fundación. Su sillón favorito sigue en el mismo lugar, y a veces, cuando estoy sola allí, casi puedo escucharla decir, «¿Ves, mi niña, el dinero no es bueno ni malo. Es como un espejo que refleja lo que llevamos dentro». Y tenía razón. Como siempre,